¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que vamos a tener oportunidad de platicar con la escritora Margarita Aguilar. Hola Margarita, muchas gracias por recibirnos. Bienvenida en tu casa, qué amable. Quiero decirte que venimos todos los espectadores y los que van a ver el programa y tu servidor, por supuesto, y muy entusiasmados por hablar de literatura. Tu obra, ¿de cuántos títulos está integrada? ¿Cuántos libros tienes publicados sobre literatura a la fecha? Sí, tengo 9 novelas publicadas y tengo 2 inéditas, pero estamos hablando de 11 novelas. Y bueno, he participado en algunas antologías con poesía y participado en algunos otros que me invitan escritores, como esta que se llama Los Muertos Hablan, que me invitó Carlos Bracho, en un proyecto en donde son entrevistas ficticias y yo escogí entrevistar a Rosario Castellanos. Entonces viajo allá por la Trinitaria, las Margaritas, y la visito en su ex hacienda y pues ahí platico, así como estamos tú y yo tomando cafecito. Entonces tengo un diálogo y hablamos de Ricardo, hablamos de literatura. Entonces esto se llama Los Muertos Hablan. Y no ha de ser fácil con la inteligencia de Rosario Castellanos y lo perspicaz que era entrevistarla, sin duda que tuviste que estar a su nivel y a su talla y a su gran condición humana para hacerlo. Felicidades, los invitamos a leer. Sí, claro, ya vamos a hablar con nuestra autora y nuestra invitada de hoy, con Margarita, de cómo pueden obtener y conseguir los libros, y si no, aunque las editoriales se molesten a ver si los podemos compartir en un PDF o algo así. Margarita, ¿cuál es el tema principal de tus novelas? Y sobre todo, empecemos por el principio. ¿De dónde surgió tu interés por la literatura, por la creación literaria? Pues yo creo que fueron muchos estímulos el que mi familia, que viene de una tradición de maestros, desde mi abuela, de mis abuelos, mi bisabuelo. Eres tuxtleca, ¿verdad? Sí, yo nací en Tuxtla, pero mi familia parte es de Villa de Acala y parte de San Cristóbal. Entonces el bisabuelo iba a ser sacerdote y en su misión de prueba en Villa de Acala, pues, y entonces se casó con mi abuela, Candelaria Muñoa Archila, de Chiapa de Corzo, que también estaba ahí trabajando en Villa de Acala, y hicieron pues una gran familia, y pues llegó hasta tener 50 años de servicio, le dieron una medalla en ese entonces, pero eran los maestros de tiempo completo. Desde que en la mañana estaban con los alumnos, iban a comer, y en la tarde era de artes, de manualidades. Y que eran los médicos del poblado, sí, los que casaban los jueces de registro civil. Todos, los consejeros. Entonces, en mi familia y en los ayeres siempre hubo muchos libros, por eso mismo. Entonces la influencia, ¿no?, de leer y leer. Y recibes tanta lectura que llega un momento que te desbordas tú también escribiendo. O sea, el mundo de la imaginación te atrapa. Y yo creo que eso fue lo que sucedió conmigo. Fue una consecuencia natural de un entorno de libros, y que hasta la fecha pues seguimos disfrutando y seguimos compartiendo. El caso de Margarita, quiero comentarles, es el caso que ha ocurrido en Chiapas, pero en el caso de los varones, es decir, médicos, escritores. Estoy pensando en Rodolfo Figueroa, creo que nuestro extrañado y querido Noxis Casaonda. Ese caso se da en tu caso, ¿no? Que estudiaste medicina y después desembocaste en la literatura. ¿En alguna de las novelas tratas el tema de tu familia, esta memoria de familia? Claro, sí. Bueno, en Desarraigada, que es una novela que me ha publicado el Coneculta Chiapas, y que también hubo una edición independiente, que es esta. Pues precisamente se sitúa en Villa de Acala. Hablo de Chiapas, de las canoas, sale Candelaria, sale mi familia muy vinculada al campo, al rescate del valor de la mujer y devolverle también su mérito, ¿no? Esta novela se sitúa en el mapachismo, es la posrevolución aquí en Chiapas, y pues Desarraigada es un homenaje a mis abuelas. De hecho está dedicada a las dos, a mi abuela Margarita y a mi abuela Candelaria. Y pues en esta novela siento que volqué esa parte de mi devoción a mis orígenes. Mi
que los invito a leer. Seguramente Sí. aquí van a encontrar a sus abuelas reflejadas. Sí, seguramente la van a conseguir en la librería Está en Educal, PDF, aquí sí. en Sabines. Está también Está en PDF descargable en la página de Coneculta, sí, es descargable, desarraigada. Qué bueno, excelente. Bueno, ahora hay algo que me llama mucho la atención de ese tema a otro tema que no es menos chiapaneco, que no es menos actual, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, con feminicidios. Cuéntanos de ese aspecto y por qué tu interés por ello como Bueno, escritora. la verdad es que como mujer pues he vivido violencia política, violencia social, violencia pues de contexto, digamos, porque pues todavía no tenemos en nuestro México amado y querido el nivel de apoyo hacia las mujeres, ¿no? Porque de entrada a las que nos acompaña la maternidad tenemos que lidiar con esa disociación de tiempo, de esfuerzo, de energía. Y todavía los sistemas institucionales, en general de América Latina, no te ofrecen un apoyo de decir, vas a trabajar, aquí está el servicio de guardería, de atención, tienes un subsidio para pagar nanas, entonces todavía hay mucho desequilibrio en ese sentido que obviamente se traduce en un malestar. Y con eso me refiero luego a detonar muchas enfermedades de estrés, de sobrepeso, de cuestiones de autoestima, muchas cosas, ¿no? Entonces, como médica a lo largo de 25 años de saludista, yo he observado ese proceso. Entonces, la violencia a veces no solo es física, a veces la violencia que más lacera es la emocional, la violencia política, cuando te discriminan como mujer, cuando que pienses sea una amenaza, porque la mujer pensante pues obviamente cuestiona en favor de la familia, en favor de los niños, o sea, las mujeres no cuestionamos a favor de nuestro bienestar, siempre estamos pensando en comuna. Y eso Nosotras agrede... incluidas en la comuna, ¿no? Porque Claro. somos un todo, somos como ceibas las mujeres, y eso a mí me encanta. Entonces, por ejemplo, en Balangan Cetic, que es una novela que le tengo mucho cariño como todas, porque todos son mis hijos, ¿verdad? Aquí va quién te gusta más, sino que todos. Gané una beca como creadora con mi trayectoria y precisamente hablo de la violencia infligida hacia el cuerpo de la mujer y cómo desemboca en la muerte materna, ¿no? Lidiada en un contexto de los dioses mayas, en el escenario magnífico de Toniná. Tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Yadén Angulo y la historia parte de un descubrimiento real que hubo en Toniná y que publicó Elio Enríquez en La Jornada. Entonces ahí yo vi en el periódico eso y ahí te detonó la inspiración y ahí salió Balangan Cetic, ¿no? Entonces Desarraigada también habla un poco de la violencia hacia las adultas mayores cuando llegan a una edad que ya no pueden, digamos, depender físicamente de ellas mismas, y a veces los hijos las traen a casitas de interés social en contra de su voluntad, dejando sus granjas, sus casas en los campos, y pues ya no pueden estar con sus comadres, sus amigas, y terminan viendo televisión en cuartitos de interés social. Eso es muy Después, triste. como dice un poema, después de que lo dieron todo Sí, para sus entonces hijos, por eso se llama Desarraigada, porque es te arranco y pues ¿qué les queda? Los hijos luego venden los ranchitos, las casas del pueblo y se quedan sin ese aroma de la leña, del fogón, del campo, de toda etcétera. una vida y las raíces. Sus comadres, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, con La Fe Erosionada, que pues, está la versión en español y en inglés, esta me la tradujeron en la Universidad de Toronto en Canadá, pues habla de la violencia en el contexto del zapatismo, que fue una de mis primeras novelas, cómo las mujeres indígenas fueron violadas, ultrajadas, en ese contexto de, pues digamos, de desorden social en el que pues desafortunadamente las mujeres fueron víctimas y muchas de ellas se infectaron de VIH. Entonces hablo de ese tema con La Fe Erosionada. Entonces sí, la violencia contra las mujeres está presente, no nada más como una protesta, digamos, sin eco, sino engarzada en un contexto narrativo, social, que es una constante. Fíjate que me acabas de dar todo un panorama a través de tu trabajo creativo, de la literatura, que no lo había alcanzado a escuchar en horas de conversación con las mujeres activistas feministas. Perdónenme, amigas, pero creo que hay que mostrar más lo que pasa en Chiapas con las mujeres y hay que hacer quizá
pequeñas cápsulas y pequeños textos en los diarios, y habrá quienes lo hagan a través de la literatura, de la pintura, de la música, por supuesto. Pero ¿qué esperas con este trabajo, Margarita? Es decir, uno es el trabajo literario, que per se es importante, pero por otro, por actividad social es fundamental. ¿Cómo verías utópicamente un Chiapas en que las mujeres tengan presencia y sean respetados sus derechos? Bueno, uno de mis sueños siempre ha sido, y no por ser sexista, sino porque estoy clara que hay diferencias. Por lo que te decía, ¿no? Los hombres no tienen una matriz, un ciclo biológico no finiquita. Entonces, a mí me encantaría que hubiera un editorial para mujeres. Realmente que ayudara incluso al proceso de alfabetización y de expresión de las mujeres. Porque la expresión es una manera de sanación. Entonces, mujeres que han sido víctimas de incesto, que no está legislado, es decir, que existe, que por los usos y costumbres, pues llegamos a embarazos no planeados de 11, 12, 13 años, que biológicamente el cuerpo no está pues preparado para eso, y que es algo de lo que denuncia en Balagan Cetic, que muchas veces pues los cuerpos nada más pasan de patriarcado a patriarcado, ¿no? De la casa del papá y pasan a la casa del suegro, y desafortunadamente es hasta de la suegra, que obviamente violenta, porque como es propiedad del hijo, ellos deciden si va o no al médico, y si es médico, pues bueno, tiene que ser médica, y si va a su control prenatal, o si ellos la van a atender el parto a fuerza, o si el suegro atiende el parto. Entonces muchas de estas situaciones, a mí me encantaría que hubiera una editorial para mujeres en donde las mujeres pudieran tener todas las facilidades, desde la última colina hasta la playa, en la selva, donde sea, para poder ir por ellas, hacerles talleres y que puedan ellas expresarse, ¿no? A mí me encantaría eso porque estoy convencida que es sanación, y te lo digo como testimonio, porque para mí la literatura ha sido sanación. Uno de los temas que a mí me tocó muy fuerte, yo estudié medicina hace aproximadamente 30 años, y llegó el primer programa sobre VIH-Sida, liderado por una argentina, Gisela Segenovich. En ese tiempo el doctor Ángel Reyes era director de la Facultad de Medicina, y la acogió, y tuvimos el primer proyecto que es universitario para contención del SIDA, que se llamó Univer-Sida. Yo era estudiante y entré como voluntaria, pero recuerdo que como los médicos se espantaban de que en los callejones ahí en los pasillos de la Escuela de Medicina de la UNACH pues estaban las cajas de condones, todo, pero finalmente es prevención. Y tú sabes que pues hay transmisión perinatal, que mucha gente se infecta porque pues no tiene las maneras de protegerse, el conocimiento y las herramientas, porque también si sabes todo y no tienes accesible un condón masculino, femenino, no sabes, entonces también eso. Entonces, esa parte del conocimiento yo creo que es muy importante. Entonces, he encontrado como una sincronía perfecta. Una cosa alimenta a la otra y viceversa, porque todo lo que he absorbido, todo lo que yo vi niños con VIH, fundé una asociación con la doctora Sandra Beltrán, una infectóloga pediatra magnífica, que se llamó Nuestro Hogar en Chiapas, y que trabajábamos con los niños con VIH. La parte social, asistencial y humanitaria de la discriminación. Entonces, finalmente mi literatura es expresión, es sanación, de que pues, la gente se te muere, la gente está dolida, la gente no tiene recursos, y la enfermedad finalmente es producto de los determinantes sociales de la salud. En la salud influye la educación, la alimentación, el acceso a una vivienda adecuada, etc. Oye, hablando de dar voz a las mujeres como sanación, háblanos de la voz narrativa en tus novelas. ¿Es Margarita? ¿Es una mujer que narra? O cuéntanos, ¿cómo pues se son da? muchas mujeres, ¿no? Por ejemplo, hablando de mujeres y traiciones, el personaje principal son trillizas. Entonces también a mí me gusta retarme literariamente, son 3 personajes principales. 3 perfiles psicológicos diferentes, 3 voces diferentes, exacto, 3 concepciones. Pero también trozos de Margarita en cada una, ¿no? Pero aquí se encuentra la petición que me hicieron algunas amigas, expresidentas municipales,
que se acercaron conmigo por otros motivos y que en el diálogo así, sin más testigos, me dijeron, es que yo no quería ser presidenta municipal, es que a mí me impusieron y de todo tipo, mestizas tipo las Juanitas. Exacto. Entonces este libro, hablando de mujeres y traiciones, que se consigue en Amazon y en otras plataformas digitales a un precio súper económico, habla de ese problema social y de salud, que es cuando te forzan a hacer algo en contra de tu identidad, y esto es el fenómeno de las Juanitas no velado. Ya tuve la oportunidad de presentarlo en el Congreso de la Unión, y invitó la diputada Diana Bustamante, y fue una experiencia fantástica, pues en donde se tenía que decir y hablar de este tema. Yo creo que parte fundamental de la narrativa literaria referida a las mujeres y la falta de espacios y derechos políticos, pues desemboca en la política. ¿Tú crees que si hubiera más mujeres gobernantes o una gobernadora en Chiapas, las cosas cambiarían, mejorarían, o las condiciones son muy adversas todavía? Pues realmente tengo la fortuna de que pues mi hija es sobrina nieta de doña Griselda Álvarez, que fue la primera gobernadora de México en el estado de Colima. Y te estoy hablando de muchos ayeres. Y si ella lo logró y lo hizo con dignidad y cambió la historia, y además en un país del norte con mucha influencia además machista, yo creo que en Chiapas sería magnífico. Digo, sin una mirada sexista, porque finalmente se trata de que sea mujer o hombre, claro. Pero creo que la mirada femenina sería fantástica porque aportaría más pluralidad. Creo que ya los varones han tenido bastante chance y creo que sería muy oportuno bueno, a mí me encantaría, ¿no?, que fuera una mujer, porque sería rico, ¿no?, conocer otra mirada, otra experiencia, y creo que los varones de Chiapas tienen la apertura y la madurez como para trabajar en equipo. Digo, ya lo han mostrado, hay muchas titulares en áreas claves, entonces una gobernadora sería la cereza del pastel. Digo, a mí me encanta. Y estaría feliz de hacerle su novela. Oye, ¿por qué no haces el personaje primero, haces la novela y luego que alguien personifique, que alguien encarne al personaje? ¿Qué planes para adelante, Margarita, en el aspecto de creación literaria? Bueno, ¿qué te falta por explorar? No, mucho. ¿Cuáles son los retos? Tengo muchos proyectos en marcha. Ahorita estoy trabajando una novela sobre mi experiencia en la pandemia, que fue pues tremenda. ¿Cómo es la pandemia desde la visión de una mujer pues, chiapaneca? Pues mira, hubieron muchísimos intereses y también hubo mucha violencia contra las mujeres, en muchos sentidos, institucional, social, y bueno, también hubo como quiebre de emociones y de las relaciones que se reconstruyeron o que se arruinaron por completo. Entonces es un material muy rico, en donde pues sacó lo mejor y lo peor de los seres humanos, y creo que esos momentos cumbres, esos instantes de clímax, en donde aquí no importa la clase social ni si tienes sangre de qué color, es la muerte que está tocando a tu puerta. Creo que ahí salen los instintos buenos y malos. Entonces sí estoy trabajando una novela, ya voy más de 100 hojas, y estoy fascinada con ese proyecto, que espero el próximo año publicarla y pues mostrar lo que yo viví, lo que siento de la pandemia, ¿no?, que es algo que, aunque ya pasó, digamos, epidemiológicamente, es un tema que nos marcó. Entonces digo, no pienso llegar al nivel del libro de la peste, ¿no?, de que fue un clásico, ni tampoco del amor en los tiempos del cólera, sino simplemente una contribución desde una mirada sensible y que también recoge muchos sentidos. Y que nos hizo abstraernos de muchas cosas también, claro, consumistas y otra cosmovisión capitalista y todo eso. Fue nuestra breve edad del hielo, ¿no? Así es. Margarita, si en tus manos estuviera la posibilidad de compartir tu trabajo literario, pero creativo, tu técnica narrativa, ¿con quiénes te gustaría trabajar? ¿Con niñas urbanas, con niñas rurales? Sí, bueno, me encantaría con ambos sectores realmente.
quizás empezaría con las niñas de las colonias periféricas, esos asentamientos informales que tienen carencias de servicios y que muchas veces son más víctimas de violencia y de maltrato, que no se habla. Porque finalmente esos asentamientos no son atendidos muchas veces con la prontitud y eso permite que pues, al no haber agua, no haber luz, no haber seguridad, haya más actos de violencia, ¿no? Entonces a mí me encantaría trabajar con niñas de la periferia, sin duda. Creo que tienen mucho que decir y a veces esas malas situaciones se filtran a través de las escuelas, de las maestras que detectan por ahí que son víctimas de violaciones, de realmente de maltrato, de alcoholismo, de prostitución en menores. Son cosas crudas y difíciles, pero no podemos ni como escritores ni como sociedad cerrar los ojos. Entonces no sabemos, mientras tú y yo aquí estamos platicando y eso, qué es lo que está ocurriendo atrás de las paredes de tantas casas. Entonces si no tienes voz, ¿cómo te defiendes? Yo creo que por eso siempre mi apuesta ha sido hacia la literatura. Y te voy a hacer una pregunta incómoda. Tu apuesta ha sido siempre hacia la literatura, pero creo que un altísimo porcentaje de nuestra población chiapaneca ya no lee. Ve telenovelas, ve Netflix, ve documentales. ¿No te gustaría incursionar en eso? Claro, sí, por supuesto. O sea, sé que esto es algo que yo no voy a dejar de escribir y de leer y que lo voy a seguir promoviendo, pero estoy abierta a eso, ¿no? Entonces, ojalá que pronto cuaje algún proyecto. Radionovela, sería sensacional. Una película, no sé, ¿no? Vamos, espero darte la primicia. Sí, para Entre Tejas TV lo vamos a recibir. Margarita, ¿y qué pasa con el caso? Estoy pensando, por ejemplo, en Soledad Loaesa y Las Niñas Bien. ¿Has observado también el caso de las niñas bien tuxtlecas, de los círculos más burgueses? Claro. ¿No crees que también podrían ser tema de literatura? Sí, por supuesto. Fíjate que, bueno, yo hace muchos años, dentro de los trabajos que he desarrollado en la Secretaría de Salud, fui coordinadora estatal del programa de VIH. Y recuerdo un caso terrible, estamos hablando de lucha de los antirretrovirales cuando todavía no eran gratuitos, que surge en la Ciudad de México de un grupo de niñas bien, que se habían infectado de VIH, pero eran vírgenes, o sea, no había evidencia de penetración vaginal. Entonces se hizo un gran estudio y se encontró de que habían tenido penetración anal y que las niñas bien, para no quedar embarazadas, optaban por esas prácticas, ¿no? Entonces yo creo que esas niñas bien a veces no están tan bien y que son sectores también muy vulnerables, mucho prejuicio y que recurren a situaciones que las ponen más en riesgo, porque esas jóvenes prometedoras con muchísimo recurso económico, pues fueron mujeres que quedaron infectadas por VIH-Sida y que no sé si a la fecha estarán vivas, pero como una situación de ser niñas bien las puso más en riesgo. Entonces creo que son grupos vulnerados por quizás más presiones sociales, de otro tipo. Creo que en todos los sectores existe la presión social y que hay que trabajar bastante para sensibilizarlas y para alertarlas, ¿no? Porque las mujeres son de un sector como de otro. Yo propongo por eso que se acaben los prejuicios sociales y para no tener estos traumas. Claro, sí, hay que hablar mucho de sexualidad, hay que hablar mucho de métodos anticonceptivos, francamente en las escuelas, no le deben de dejar toda la tarea al sector salud, porque finalmente un embarazo adolescente no planeado, no deseado, es un parteaguas en la vida, en el destino económico, social. Digo, hay gente que consolida pareja y que no estoy discriminando a los niños que nacen así, no digo, hay que apoyarlos y fortalecerlos, pero siento que hay mucho más que hacer y que debemos apoyar que haya más métodos de planificación familiar, accesible incluso a nivel secundario y preparatoria, porque de que existen embarazos en menores de edad, existen. Entonces eso nos habla de que hay que desestigmatizar todo eso. Bueno, vamos a los libros nuevamente, que es tan interesante escuchar tu experiencia también, porque sin duda que la experiencia de vida de un escritor es fundamental para su trabajo creativo. Pero hablemos un poquito de libros.
¿cómo ves la situación de la lectura en Chiapas? El trabajo editorial, no solo el institucional de las universidades, del Instituto de Cultura, sino el trabajo editorial también independiente. Y bueno, lo que has podido ver, seguramente vas a alguna feria de libros, las librerías. ¿Cómo interpretarías esto? Porque al final de cuentas lo que tú tienes son lectores, ¿no? Sí, así es. Pues mira, afortunadamente yo sí he encontrado apertura con el Instituto de Cultura de Chiapas, con la doctora Marza Amaranto. Incluso tengo un programa con AGTV que se llama Café y Libros por el placer de leer, donde semanalmente trato de comentar un libro y difundirlo. Y también tengo una relación muy fuerte con Emergente, que es una editorial social independiente de la costa de Chiapas. Entonces, ahí yo creo que hay muchas áreas de oportunidad. Quizás lo que nos faltan es medios como los tuyos, y por eso festejo tu trabajo, porque eso permite, existe esto, esto. Entonces yo creo que vale la pena que difundamos y que también rompamos nuestros tabús en el sentido y acerquémonos, ¿no? Ahora sí que atrevámonos. Y pues imagínate mi ejemplo, ¿no? Yo de haber estudiado medicina, poco a poco incursioné en esto y pues ya tengo una maestría en escritura creativa, pero mi proceso fue también con el apoyo de estas áreas que fueron como abriéndome espacio, y de colegas y amigos escritoras y escritores que dijeron, órale, vámonos, nos coacheamos, ¿no? Vamos entre todos. Y bueno, agradezco mucho también a mi grupo literario La Décima Musa, que es un grupo de escritoras, poetisas increíbles, que ya tengo varios años perteneciendo y que realmente son fantásticas. Pues excelente, qué gran oportunidad de conversar con una mujer creadora, chiapaneca, escritora y participante también en las luchas feministas y sociales y de justicia de nuestro país. Margarita, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas. Cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos pronto.